Qué bendición inmensa que la comunidad de fe esté reunida en este instante con el propósito sublime de acoger la palabra divina en el santuario de sus almas. Cada uno de ustedes individualmente representa el tesoro más preciado que el Todopoderoso posee en esta travesía terrenal. Si tan solo pudiésemos asimilar la magnitud del amor incondicional con el que Dios nos envuelve, especialmente en esos momentos en los que la existencia nos embiste con su crudeza, su dureza, su aparente injusticia, con frecuencia ante el embate de la adversidad, la primera insinuación que germina en nuestra psique es la percepción de que la divinidad nos ha desamparado, que estamos completamente solos. Sin embargo, esa impresión dista mucho de la verdad. Si tuviéramos la capacidad de percibir la dimensión espiritual, seríamos testigos de la presencia inmutable de Jesús a nuestro lado, compartiendo nuestras congojas y derramando lágrimas con nosotros. Resulta imposible encontrar el léxico adecuado para expresar nuestra gratitud al soberano por su inconmensurable bondad hacia la humanidad. Por ello, con corazones humildes y espíritus reverentes, elevamos una plegaria en este instante. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas, sostenemos la firme convicción de que desde tu trono glorioso y aquí mismo, en la esfera terrenal, miríadas de seres angélicos se unen en adoración a tu nombre en este mismo instante junto a nosotros. Contemplas con ojos de amor a cada uno de tus hijos congregados en esta urbe. Cada alma presente en este recinto porta consigo una historia única, un relato personal de vivencias. Cada ser humano, en algún punto de su peregrinaje vital, atraviesa períodos de dolor lacerante, de profunda tristeza, de derrota que parece insuperable, de fracaso que oprime y de lágrimas que riegan el alma. Pero también experimenta fases de alegría desbordante, de júbilo inenarrable y de gratitud que colma el corazón. Estas personas han acudido hoy no solo para escuchar tu mensaje transformador, sino también para depositar en tus manos compasivas sus luchas íntimas, sus dramas personales, sus problemas que los abruman. Tú, que eres el manantial inagotable de amor, el Dios de misericordia infinita, aquel que se compadece entrañablemente de sus vástagos, te imploramos con fervor que en este preciso instante extiendas tu mano omnipotente y toques la existencia de cada individuo que ha acudido a tu llamado. Entre nosotros hay quienes sufren padecimientos físicos, dolencias que aquejan el cuerpo, quizás con diagnósticos médicos que han extinguido la esperanza, quizás sumidos en la desesperación por la vida misma. Pero también hay almas enfermas, espíritus lacerados, personas cuya amargura y resentimiento han corroído su interior, que viven en una perpetua tristeza o se sienten irremediablemente derrotadas, perdiendo por completo el sentido de su propia existencia. Oh Señor, esta noche, manifiéstate en la plenitud de tu poder insondable, que tu gracia, cual torrenciales cataratas de amor, descienda de lo alto y empape la vida de cada persona que ha llegado hasta aquí, renovando su ser por completo. Nos disponemos ahora a escudriñar tu Sagrada Escritura, anhelantes de comprender la voluntad que deseas comunicarnos. Te lo pedimos en el nombre santísimo de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas en la fe. Es un gozo inmenso hallarnos en esta metrópolis vibrante y ocupar este espléndido recinto que en otras jornadas es escenario de diversas representaciones, pero que esta noche se ha metamorfoseado en un verdadero santuario. Aquí, ustedes han convergido para tributar adoración, elevar cánticos de alabanza
y tenemos la certeza inconmovible de que el Espíritu Santo está manifestándose con poder entre nosotros, moviendo cada corazón. Permítanme guiarles hacia el texto sagrado. Vamos a adentrarnos en las Escrituras leyendo el primer pasaje, pues son varios los versículos que abordaremos. Después haré una pausa para elucidar el contexto que los envuelve, a fin de que puedan aprehender con claridad el significado profundo de lo que la palabra divina desea revelarnos en esta ocasión. Nos dirigimos entonces al libro primero de Samuel, capítulo 25. La porción designada para esta velada abarca los versículos 20 al 24. No obstante, en primera instancia leeremos únicamente el versículo 20 y subsecuentemente les relataré el marco histórico para que puedan comprender a cabalidad lo que el Altísimo anhela transmitir y lo que esta Escritura busca comunicar a nuestras vidas. El versículo 20 se despliega de la siguiente manera. Y montando un asno, ¿quién? Abigail. La narrativa bíblica de esta noche, mis apreciados, se centra en la figura de una mujer de nombre Abigail. Su consorte llevaba por nombre Nabal. La Escritura continúa. Y montando un asno, descendió, bajó por una parte secreta del monte. Aquí se hace alusión a una elevación topográfica. Y prosigue el texto. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella. Otras versiones emplean la expresión contra ella, mientras que otras dicen en dirección a ella. Y ella le salió al encuentro. Lo cierto y verificable es que David y Abigail convergieron en ese paraje montañoso, pero ¿qué mensaje tan trascendente podría el Dios viviente desear inculcarnos a través de este pasaje escriturístico aparentemente tan sencillo? ¿Saben ustedes que uno de los desaciertos más recurrentes que perpetramos en nuestro sendero de fe es la lectura superficial de la Biblia, el acto de leerla por el simple hecho de leerla, sin un discernimiento profundo? A veces, en nuestro afán por culminar la lectura de toda la Sagrada Escritura, devoramos 3, 4 o incluso 5 capítulos al día, quizás exhaustos, con el letargo invadiéndonos, pero persistimos en la lectura porque nos hemos impuesto la meta de completar el ciclo bíblico. No pretendo insinuar que esa modalidad de lectura de las Sagradas Escrituras carezca de utilidad. Por supuesto que es valiosa. Sin embargo, resultaría mucho más provechoso dedicar el tiempo a escudriñar 1 o 2 versículos, para luego sumergirnos en la reflexión profunda, en la meditación consciente, planteándonos interrogantes esenciales. ¿Qué anhela Dios decirme a mí personalmente a través de estas palabras? Imaginemos, por ejemplo, que usted atraviesa un período de dificultad extrema en su existencia, que su cónyuge le ha confesado que su afecto se ha extinguido y que anhela la separación, dejando a 3 infantes desamparados, y usted se siente presa del pavor. ¿Qué destino me aguarda sin mi compañero, con 3 pequeños bajo mi cuidado? La ansiedad le consume. En tal coyuntura, al abordar la Biblia, no se apresure a devorar 3 o 4 capítulos con la creencia errónea de que por la cantidad leída, el Altísimo le bendecirá. Deténgase, lea un único versículo, pero concéntrese en comprender cómo ese fragmento bíblico se relaciona con el drama que vive. ¿Qué mensaje específico el Creador desea infundir en su espíritu a través de ese texto? Este ejercicio se denomina reflexión, ponderación. Recientemente, alguien me inquirió con genuina curiosidad: Pastor, usted examina un pasaje y de él extrae concepciones que jamás se me habrían ocurrido. La razón, estimado, radica precisamente en la ausencia de una pausa para reflexionar. Observen que predico sin apoyarme en notas, ¿verdad?
carezco de un esquema escrito, sin embargo, no me presento ante ustedes. Abro las Escrituras y comienzo a divagar sobre lo que mi imaginación me dicta. No, las dinámicas de la preparación no operan de esa guisa. He dedicado innumerables horas al diálogo íntimo con el soberano, a la meditación pormenorizada sobre el texto, a la consulta de diversas fuentes, a la búsqueda diligente de información para estructurar el sermón. Más allá de la preparación formal del mensaje, he logrado grabar los pensamientos centrales en mi propia mente. De esta forma, mi bosquejo ya está intrínsecamente impreso en mi intelecto, de tal suerte que, en lugar de estar fijando mi mirada en un papel, puedo mantener el contacto visual con ustedes. Y por más que no lo adviertan, soy capaz de percibir sus miradas y escudriñar sus expresiones faciales. Puedo discernir cuando una frase que pronuncio toca la fibra más sensible de su corazón y cuando una idea que expongo no logra resonar con la misma intensidad, lo que me permite redirigir el curso de mi alocución, ajustando el mensaje. El propósito fundamental de la predicación no es la mera declamación de un sermón elocuente y bien estructurado. El objetivo primordial del mensaje reside en responder a las inquietudes espirituales que habitan en lo profundo de sus seres. Me consideraré un siervo agradecido, un predicador satisfecho en esta velada, cuando albergue en mi alma la certeza de que usted ha ingresado a este recinto en búsqueda de respuestas y retorna a su hogar colmado de alegría y gratitud hacia el Altísimo. En ese instante, el sermón habrá cumplido su finalidad sagrada. Así pues, cuando se entreguen a la lectura de la Santa Biblia, no actúen con precipitación. Y ahora deseo abordar con ustedes la revelación intrínseca al pasaje que hemos escudriñado esta noche. ¿Qué profundo significado podría encerrar el hecho de que Abigail, montada en un asno, descendía por la ladera de la montaña, mientras David y sus huestes ascendían por la misma senda, encontrándose en ese paraje montañoso? ¿Cuál es la esencia de este mensaje? Para desentrañar la verdadera connotación de un texto, es imperativo comprender su contexto. El texto per se se halla encapsulado en ese versículo específico, pero el contexto abarca la totalidad del capítulo. Y si su anhelo es una comprensión aún más profunda del entramado contextual, le sugiero que se sumerja en la lectura de los 2 capítulos precedentes y quizás 1 o 2 subsiguientes. De este modo, obtendrá un panorama completo y holístico de la narrativa. A continuación, procederé a explicarles someramente el contexto que nos permitirá adentrarnos en la esencia del mensaje que nos convoca esta noche. No dejes que estas enseñanzas se diluyan, profundiza en tu conexión espiritual y forma parte de un movimiento de esperanza. Te esperamos en Alejandro Bullón, hoy. Suscríbete para recibir siempre lo más reciente. Nuestra historia se desarrolla en el Valle del Carmelo. ¿Rememoran el Valle del Carmelo? Fue el escenario donde el profeta Elías, con una demostración de poder divino, confrontó y derrotó a los profetas de Baal. ¿Tienen presente aquel incidente trascendental? Pues bien, en las cercanías de este Valle del Carmelo moraba un hombre acaudalado llamado Nabal. La Escritura nos revela que, entre otras posesiones, este individuo poseía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, lo que lo perfilaba como un terrateniente de vasta fortuna, desposado con una mujer de nombre Abigail, quien, como ya hemos mencionado, es la figura central de nuestra disertación de esta noche. En aquellos días, David ya había sido investido con la unción real, ya había sido designado rey de Israel. No obstante, Saúl, el monarca aún reinante, persistía en su obstinación, negándose a ceder el trono. Lejos de entregar la diadema a David,
lo perseguía con ahínco, urdiendo planes para darle muerte y evitar que ocupara su legítimo lugar. Pero es que la realeza de Israel no dependía de la voluntad de Saúl, sino de la soberana determinación divina. Y Dios mismo había elegido y ungido a David como el futuro rey de su pueblo. Permítanme plantearles una interrogante que quizás resuene en sus propias experiencias. En el ámbito laboral, el Altísimo le ha bendecido y usted vislumbra un promisorio ascenso, pero percibe la presencia de alguien en su entorno de trabajo que maquina para minar su progreso. ¿Existe acaso alguna persona en su empleo que ha detectado la bendición divina en su vida y presa del temor manifiesta esa aprensión a través de la traición? Alguien que, sin que usted lo sospeche, se dirige al superior para menoscabar su imagen, para sembrar la duda sobre su idoneidad. Pues bien, mis amados, una situación análoga acontecía en aquellos tiempos pretéritos. Sus adversarios le acosan precisamente porque le temen. El rey Saúl hostigaba a David porque le infundía pavor, porque cuando el Creador establece quién ostentará la corona, es irrelevante lo que la totalidad del orbe intente. El monarca ungido por Dios ascenderá al trono. Y si el Todopoderoso le hizo nacer, le trajo a este plano existencial con el propósito de que sea un hombre o una mujer de triunfo, entonces no importa lo que sus adversarios urdan, el Señor le guiará indefectiblemente por el sendero de la victoria. No albergue temor en su corazón porque usted no vino a este mundo por un mero capricho suyo o por la exclusiva voluntad de sus progenitores. Usted vino a este mundo y permanece vivo porque esa es la voluntad excelsa de Dios y el plan divino se cumplirá inexorablemente en su existencia. Aunque los seres humanos desplieguen todos sus esfuerzos para obstaculizar el designio del Altísimo, la voluntad de Dios se realizará en su vida. Así pues, el monarca ungido, David, siendo perseguido por el rey Saúl, deambulaba por las inmediaciones del Carmelo, precisamente donde residía Nabal, el hombre opulento. En ese momento, Nabal celebraba una fastuosa fiesta en ocasión de la esquila de sus ovejas. Era costumbre en aquella región que, al trasquilar sus rebaños, los hacendados organizaran grandes festividades, preparando opulentos banquetes, convidando a los vecinos y en ocasiones incluso a la población en general para que participaran gratuitamente de la comilona y compartieran la algarabía inherente a la recolección de la lana. David se encontraba en las proximidades, carecía de provisiones, no tenía alimentos, vivía en constante persecución sin un techo donde pernoctar y su reducido ejército se resguardaba en cuevas. Al enterarse de la celebración de Nabal, David no acudió con la intención de participar del convite y comer de balde, pues para él no era un tiempo de júbilo, sino de contienda, ya que era un fugitivo. Ojalá que nosotros asimiláramos la perspicacia de David para discernir los tiempos. Tiempo de regocijo es para el regocijo, tiempo de esfuerzo es para el esfuerzo, tiempo de esparcimiento es para el esparcimiento, tiempo de cumplir con las responsabilidades es para cumplir con las responsabilidades. Para David, aquel no era un momento festivo. Existe un momento para la celebración, para la algarabía, para el jolgorio. Por ejemplo, ustedes, en el próximo mes de agosto, específicamente el día 3, serán partícipes de la clausura del cierre del programa Caleb, probablemente en el Estadio Nacional, donde se congregarán 40,000 almas. Se me ha solicitado que acuda para impartir la palabra y así lo haré. Pero esa ocasión será de celebración. Lo que ahora vivimos, en cambio, no es tiempo de festejo, es tiempo de labranza y dedicación. Todos y cada uno deben salir al encuentro de un amigo, de un vecino, de un colega de trabajo o de estudio para compartir el estudio de la Sagrada Escritura, para preparar a esas personas
En la semana de evangelización que antecede al proyecto Caleb, deben participar activamente, trabajar con diligencia, predicar con denuedo, y entonces sí, estaremos listos para la gran fiesta en el Estadio Nacional, porque tiempo de celebración es tiempo de celebración, pero tiempo de trabajo es tiempo de trabajo. El dilema que enfrentamos los seres humanos radica en nuestra predilección por la fiesta. Oh, la celebración, la alegría, el júbilo, los aplausos, los cánticos, el anhelo de un espectáculo musical. Pero cuando se trata de la labor, flaqueamos. No nos entregamos con ahínco. Para seguir descubriendo estas profundas verdades y fortalecer tu travesía espiritual, te animamos a unirte a la comunidad de Alejandro Bullón hoy. Suscríbete y no te pierdas ningún contenido que pueda transformar tu existencia. Mas David operaba con una lógica diferente. Aquel no era un instante propicio para la algarabía. Por consiguiente, David seleccionó a 10 jóvenes de su contingente militar y los despachó hacia Nabal con una encomienda específica. Por favor, soliciten a Nabal, quien es un hombre de vastas riquezas, una modesta cantidad de alimentos. Un poco de provisión para este reducido ejército no representará merma alguna para su abundancia. Además, cuando sus tierras escasearon de pastos y sus pastores acudieron a nuestras posesiones, les brindamos nuestra ayuda. Ahora ha llegado el momento de que ellos nos correspondan el favor que les hemos dispensado. Así pues, vayan y soliciten el sustento. Cuando los jóvenes mensajeros llegaron ante Nabal y le comunicaron su misión en nombre de David, este imprudente y necio individuo, próspero y orgulloso, vanaglorioso en su ser, formuló una pregunta reveladora. ¿Y quién es David? ¿A mí qué me importa David? Esta interpelación me evoca poderosamente la respuesta de Faraón cuando Moisés le anunció que había sido enviado para liberar al pueblo de Israel. Faraón inquirió, ¿y quién es Dios? ¿A mí qué me importa Dios? El atrevimiento de un hombre que ha excluido al Todopoderoso de su corazón. La osadía de un ínfimo y minúsculo ser humano que se atreve a desafiar al Creador del universo. ¿Quién es Dios? Y en este caso particular de Nabal, ¿quién es David? ¿A mí qué me importa David? Los 10 mensajeros retornaron a David con el informe de la negativa y le dijeron, mira, buscaremos ayuda en otro lugar, porque este hombre declara no conocerte, asegura ignorar tu identidad. No quiso auxiliarnos. David, el ungido, el rey amoroso, prototipo del rey de reyes y señor de señores, experimentó un cambio en su disposición. No quiso auxiliarnos, sentenció. Entonces ahora iremos y tomaremos todo por la fuerza, porque al fin y al cabo todo lo que él posee pertenece al reino. Con esta determinación, David reunió a su pequeño ejército y se dirigió resueltamente hacia el Carmelo con la intención de tomar por la fuerza lo que se le había negado. La destrucción inminente se cernía sobre Nabal y los suyos. No obstante, uno de los siervos de Nabal se enteró de la aproximación del rey, quien ya no venía en son de paz ni con amor, sino imbuido de justicia. Este siervo diligente corrió presuroso a informar a la esposa de Nabal, Abigail, y le advirtió, mira, tu esposo ha negado auxilio al rey y ahora el monarca se acerca para tomarlo todo por la fuerza y nos aniquilará. Ante esta alarmante noticia, Abigail, con presteza y sabiduría, dispuso la preparación de viandas, mandó cocer pan, recolectó frutos secos, incluyendo higos, los empacó en sacos y cestas y se dirigió sin dilación al encuentro del rey David. Y es en este punto donde converge nuestro pasaje bíblico
Voy a solicitar que se proyecte nuevamente el texto inicial, el versículo 20. Aquí viene el texto. Lo aguardamos con expectación. Llegó. Muy bien. ¿Y qué nos devela el pasaje? Y montando un asno, ¿quién? Abigail. Con los panes que había horneado, con los frutos secos que había reunido, montada en un asno, descendió por la parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, en dirección a ella, y ella salió al encuentro de David y sus hombres. Este fue el encuentro entre una mujer que acudía a interceder por su esposo insensato, quien había ultrajado al rey. El encuentro de una mujer dispuesta a reconocer la soberanía del monarca y la convergencia con el propio rey. Ahora, sin forzar el significado del texto, les planteo una cuestión. ¿Rememoran algún monte donde el Rey de Reyes, asumiendo la condición humana, perseguido por los hombres, flagelado por ellos, herido, coronado de espinas, y con su sangre fluyendo, ascendió la cuesta de una colina? ¿Para qué propósito? Para encontrarse con pecadores cargados de culpas, para morir por ellos y concederles el perdón. Es en el Monte Calvario donde nos encontramos nosotros, seres humildes, miserables, pecadores, desprovistos de derecho a la vida, con el Rey de Reyes, hecho carne, que vino a inmolarse en nuestro lugar, experimentando la muerte que nosotros merecíamos. Observen la figura maravillosa del Antiguo Testamento proyectándose hacia el futuro, hacia el Nuevo Testamento. Ahora, leamos el versículo subsiguiente. Dice así: y cuando Abigail vio a David, voy a pedir que mantengan el texto un instante en pantalla. Y cuando Abigail vio a David, no divisó a un hombre acosado, aunque David lo estuviera. Cuando Abigail vio a David, no percibió a un hombre hambriento, aunque lo estuviera. El Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, declaró: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Si estas reflexiones resuenan en tu espíritu y anhelas más guía en tu sendero de fe, te invitamos cordialmente a suscribirte a Alejandro Bullón hoy. Serás parte de un espacio donde el alma encuentra consuelo y dirección. Pero Abigail poseía la facultad de no ver a ese hombre desamparado, sin cobijo. No percibió a un perseguido. Tuvo la capacidad de discernir al rey, al futuro monarca de Israel. Y cuando Abigail vio a David, vio al rey. El texto no lo consigna explícitamente, pero el contexto lo infiere con claridad, pues prosigue la escritura. Vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies, y después le dijo: Señor. Mientras Nabal carecía de la capacidad de reconocer en David al futuro soberano, su esposa Abigail, aunque percibía al hombre acosado, trascendió esa visión superficial para ver al Rey, al Redentor de la humanidad. Oh, mis amados, para muchos el Señor Jesucristo no trasciende la figura de un gran revolucionario social. Para otros no es más que un insigne maestro. Para otros se limita a ser un político transformador de aquella época. Para otros es la fuente de una filosofía sublime que podría transfigurar el orbe. Pero esta noche, con el corazón en la mano, les suplico que al dirigir su mirada hacia el Señor Jesucristo, procuren verlo primordialmente como su Redentor, como su Salvador, como el Todopoderoso que les ama con pasión inextinguible, aquel a quien usted le importa profundamente, el Dios que abandonó su trono de gloria en las esferas celestiales y descendió a esta morada terrenal para humillarse hasta lo más recóndito, haciéndose siervo. Y no solo se hizo siervo, sino que padeció la muerte ignominiosa de un criminal. ¿Con qué propósito? Para rescatarlo a usted. ¿Y por qué razón? Porque usted le importa,
No importa quién sea usted cuando en sus noches más turbulentas la conciencia le acuse, le atormente, le susurre que por la manera en que vive no merece el amor divino, dirija su mirada hacia el Calvario. Si usted no mereciera el amor de Dios, el Señor Jesucristo no habría vertido su sangre preciosa en la cruz del Gólgota. Usted posee un valor incalculable. Su valor no se mide por las vestiduras que luce. Su valor no se estima por la perfección de su rostro. Su valor no se calibra por el fulgor de sus ojos azules. Su valor no se cuantifica por su estatura, ni por el saldo de su cuenta bancaria, ni por su posición social, ni por su nivel académico. Su valor se discierne por la sangre excelsa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. ¡Oh, cuán valioso es usted! Una de las primeras y más esenciales acciones que necesita emprender en la vida para alcanzar un crecimiento genuino es aceptar que usted es intrínsecamente valioso simplemente porque el Señor Jesús le ama. Usted no es un murciélago dotado de alas que intenta infructuosamente alzar el vuelo. Usted es un águila nacida para surcar el firmamento azul. No se conforme con escarbar la tierra, buscando granos de maíz para subsistir. Despliegue sus alas y vuele, porque cuando el Señor Jesús expiró en la cruz por usted, condenó al adversario. Desde aquel día, el enemigo sabe que ha sido derrotado. Él no tiene derecho a esclavizarle. Si usted ha ingresado a este recinto esta noche atado a algún vicio, encadenado a algún hábito, víctima de alguna pasión desenfrenada, pobre esclavo de algún pensamiento inmundo, en el nombre omnipotente del Señor Jesucristo le declaro esta noche: rompa esas cadenas, porque su Dios es un Dios asombroso, porque su Salvador es Cristo, Dios eterno, que se hizo hombre y fue tentado en todo, al igual que usted, pero Él jamás sucumbió y no sucumbió para demostrarle que es posible vivir una existencia victoriosa en esta tierra. No se someta miserablemente a la servidumbre que el adversario pretende imponerle. No asuma que por haberlo intentado 1, 2 o 5 veces y haber fracasado ya está completa e irremisiblemente vencido. No, inténtelo una vez más. Y si en algún momento aceptó a Cristo y fue sumergido en las aguas bautismales y luego cayó, levántese. Y si vuelve a tropezar, vuelva a levantarse. En el cielo no habrá una multitud de personas que jamás hayan caído. En el cielo habrá seres que, a pesar de haber caído, creyeron en el Señor Jesucristo, se levantaron y perseveraron en su caminar de fe. Ahora, deseo dirigir mi atención hacia el futuro y para ello les invito a leer un pasaje del libro de Apocalipsis, capítulo 19. Rogaré que se proyecte este texto en la pantalla, porque en la actualidad el Señor Jesucristo es su Redentor. Él le ama con un amor que trasciende la comprensión humana y anhela fervientemente salvarle. Postrése a los pies de Jesús como lo hizo Abigail. Derramen lágrimas ante Él. Exprésenle: Señor, mis fuerzas son insuficientes. Tú conoces la profundidad de mi amor por ti, pero soy un pobre vencido en el ámbito espiritual porque carezco de vigor. Soy demasiado carnal. Mi debilidad me abruma. En lo más íntimo de mi ser desearía amarte, desearía seguirte, desearía ser un soldado leal. Lucho, me esfuerzo, pero no logro superarme. Señor, por favor, ten piedad de mí. Y pueden estar seguros de que el Señor Jesucristo les abrazará, depositará en su frente el beso de su amor y su paz, y esta noche saldrán de aquí completamente transformados. Pero hoy el Señor extiende su mano compasiva, le solicita el pan y el agua que es su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, implora Él. Sin embargo, amado, en un lapso muy breve, el Señor Jesús retornará, pero ya no en su función de Salvador, sino como su Rey. Y observen con atención cómo el apóstol Juan lo describe.
Lean el versículo que se proyecta en la pantalla. Entonces vi el cielo abierto. Juan, inmerso en la visión, prosigue. Y he aquí un caballo blanco. En el monte era un asno, aquí un corcel. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el Señor Jesucristo. Pero ya no es ahora el Salvador misericordioso que golpea su puerta, que le llama con ternura, que le invita. Ahora es el Rey que viene a reinar, que viene a juzgar. El versículo 13 continúa describiendo a este hombre montado en el caballo blanco que Juan contempló. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Mi interrogante es, ¿por qué su vestidura, en ocasión de su segunda venida, está empapada de sangre? ¿Por qué? Mantente al tanto de los mensajes que nutren el alma y elevan el espíritu. Para no perderte ninguna de nuestras próximas reflexiones, te exhortamos a suscribirte ahora mismo a Alejandro Bullón Hoy. Si ustedes continúan escudriñando el texto, advertirán que esa sangre representa el jugo rojizo del lagar. Porque cuando el Señor Jesucristo retorna, vuelve para juzgar, viene para establecer su reino eterno. Ese día, aquellos que hoy aceptaron al Cristo Salvador levantarán sus manos hacia el firmamento, anhelantes de la aparición del Señor Jesucristo. Y aquellos que hoy rechazaron su invitación, que endurecieron su corazón, que no abrieron la puerta de su alma, que no tomaron la determinación de seguirle, ese día correrán desesperados hacia las rocas y las montañas y clamorán: caigan sobre nosotros, porque no podemos soportar el rostro de aquel que viene en gloria y majestad. Oh, mi entrañable amigo, nuestra existencia está en juego. Debemos tomar decisiones trascendentales. Anoche, en mi mensaje, enfaticé que estar casi salvo equivale a estar completamente extraviado. El mero hecho de escuchar la palabra divina y exclamar amén, qué maravilloso, me ha gustado, no le es de ayuda. Debe comprometerse con el Señor Jesucristo. Debe entregarle su vida sin reservas. Debe rendirse a Él, y cuando lo hace, usted no tiene idea de la metamorfosis que puede operarse en su existencia. Rememoro la historia desgarradora de una dama en los Estados Unidos, desposada con un caballero escéptico, similar a Nabal en su obstinación. Él era un hombre testarudo, inflexible, que rehusaba aceptar la fe religiosa, aduciendo que la religión era una insensatez para individuos débiles y que él, como exitoso comerciante de vastos recursos, no necesitaba de esas quimeras religiosas, que la fe era asunto de mujeres. La cónyuge, en cambio, era una devota adventista. Tenían 2 hijos gemelos. Una noche, a deshora, el marido despertó y al percatarse de la ausencia de su esposa en el lecho, se levantó preguntándose qué estaría haciendo ella a medianoche en la sala. Al dirigirse allí, la encontró absorta frente a la computadora escuchando un sermón mío. Enfurecido, tomó el aparato, lo arrojó al suelo y lo pisoteó, destrozándolo por completo. No satisfecho con esa agresión material, la agredió físicamente. Era un hombre vil, un verdadero Nabal. Jesús llamaba a su corazón, Jesús tocaba la puerta de su alma, pero él rehusaba rendirse, se negaba a entregarse. Transcurrió el tiempo y los infantes crecieron. A la edad de 12 años, los gemelos decidieron recibir el bautismo. La madre les instó: inviten a su padre, pues quizás por el amor que les profesa, acepte venir a la iglesia. Los jovencitos, con inocencia y esperanza, se aproximaron a él. Mira, papito, este sábado seremos bautizados.
Quisiéramos que presenciaras nuestra inmersión. Él les respondió con indiferencia: mira, yo no me inmiscuyo, no digo nada, observo en silencio. Ese asunto de la religión es de su madre. Y si ustedes quieren seguir sus insensateces, está bien. No les reprocharé nada, pero a mí no me hablen, a mí no me inviten. Para mí, Dios no existe. No quiero saber nada de eso. Imaginen, mis queridos, la desazón de esos muchachos, pero por más que él amara a sus hijos, su corazón permanecía endurecido a la aceptación del Señor Jesucristo. El tiempo siguió su curso. Un fin de semana se organizó una actividad en el interior del país, en el campo, una especie de campamento, y todas las congregaciones acudieron. Ella también fue, llevando consigo a los muchachos. Cuando regresaban en la noche del sábado, la lluvia era torrencial. El vehículo que ella conducía se salió de la carretera, precipitándose por un barranco, y tanto ella como los dos gemelos perecieron. Cuando el hombre se enteró del fatal deceso de su esposa e hijos, armó un escándalo mayúsculo en la iglesia, buscó al pastor de la congregación y lo agredió físicamente. Ustedes mataron a mi esposa, ustedes la llevaron al campo, ustedes mataron a mi esposa. Después de este trágico suceso, aquel hombre se sumió en un periodo de depresión abrumadora. No ingería alimentos ni bebidas, no se levantaba del lecho, no se aseaba, permanecía todo el día en la cama, no asistía a su trabajo, no se presentaba en sus diversas empresas. Todo estaba en abandono y sus empleados aguardaban su recuperación, pero él empeoraba progresivamente. En tales circunstancias, se sintió tan mal que fue internado en el hospital y el médico le diagnosticó un cáncer. En ese punto él manifestaba: quiero morir. ¿Para qué vivir? Mi esposa ha fallecido, mis hijos han perecido. ¿Para qué seguir viviendo? Anhelaba la muerte. Pero una noche recordó aquel incidente en el que, poseído por la ira, destrozó la computadora y agredió a su esposa. Se dirigió al aparato, lo abrió y comenzó a buscarme. Me encontró y por primera vez en su vida empezó a escuchar un sermón. Escuchó el mensaje completo y al finalizar cayó de rodillas llorando desesperadamente. Exclamó: ahora comprendo lo que mi esposa encontró. Ahora entiendo el mensaje que mi esposa seguía. Pero ya era tarde. Ella estaba muerta, los hijos muertos. Él lloró y lloró durante toda la noche hasta quedarse dormido en el suelo, pero a la mañana siguiente se levantó transformado. Que esta jornada de conocimiento no termine aquí. Para continuar recibiendo inspiración y fortaleza, te extendemos una invitación especial. Suscríbete a Alejandro Bullón hoy y camina con nosotros en este peregrinaje de fe. Después de un largo tiempo, tomó un baño, se preparó, se afeitó y se dirigió a su trabajo. Era un hombre déspota en el ámbito laboral. Sus subordinados le temían. Era severo, cruel, abusivo, un verdadero dictador. Pero en esta ocasión se presentó en la empresa saludando a todos con una sonrisa en el rostro. Él mismo no comprendía lo que le estaba sucediendo. Todos los empleados se observaban mutuamente, conscientes de su enfermedad, sabedores de que estaba prácticamente condenado a la muerte. Entonces los trabajadores murmuraban entre sí: va a morir. Y las personas antes de expirar suelen volverse así, amables, saludan a todos. Pero lo que ellos ignoraban era la obra portentosa que el Altísimo estaba operando en la existencia de aquel hombre. Comenzó a escuchar sermones tras sermones y sus ojos se abrieron a las verdades bíblicas.
a una dimensión espiritual que hasta entonces le era desconocida. Lloraba y exclamaba: «Ah, si pudiera regresar en el tiempo, lo tenía todo para ser feliz. Una esposa hermosa, cristiana, una madre extraordinaria, hijos preciosos. Lo tenía todo para ser dichoso. Lo arruiné. ¿Cómo desearía volver atrás para aceptar a Jesús en aquel entonces? Ahora ella ha muerto, mis hijos han perecido». ¿Estás listo para una vida transformada? No te pierdas el poder que te espera. Haz clic, únete a nuestra comunidad y suscríbete a Alejandro Bullón hoy para desvelar los secretos de una existencia plena y victoriosa que cambiará tu destino para siempre. Te espero.